Hasta el momento estamos listos con las rutas. Pero ahora aparece un nuevo elemento que no estaba contemplado antes y es porque se me había olvidado y es natural que algo se me pueda escapar. Y en este caso son los wrappers, en este caso son los resultados de operación. Por ejemplo, cuando yo en la vista, digamos como usuario, solicito la creación de algo, se supone que debe haber una transacción entre el server y el cliente, ¿verdad? Eso es una transacción de doble vía. Yo te doy información, yo te doy data y tú me respondes. No sé si me doy a entender. Toma, créame esto y él me va a devolver un resultado diciéndome si se creó o no por X razón. El wrapper viene siendo el resultado de cada operación, llámese, para crear algo o para consultar algo. Lo que sea debe ser una transacción. Y esa transacción maneja tres elementos por default. Primero, cuando usted hace una petición, solicita que se haga algo, ¿qué usted espera que le digan para atrás? Por lo regular usted espera que le digan algún mensaje diciéndole se registró o no se registró. Un mensaje o varios mensajes. Correcto. O un booleano para usted saber cuándo detener un proceso. Porque si usted manda a guardar algo y ocurrió un error, yo puedo devolver un estado falso diciendo, por ejemplo, success significa satisfactorio. Pero si yo devuelvo un success false, estoy diciendo que el proceso no fue satisfactorio y lo estoy haciendo con un booleano. Si yo digo, sí, el resultado es success, es decir, si es satisfactorio, yo procedo, pero si no, tengo que detener mi operación y decirle al cliente que pasó un error, que pasó un problema. Normalmente, pero ya eso es de validación. El wrapper aquí, o sea, ya las validaciones a nivel de datos son requerimientos externos, pero se pueden hacer validaciones internas y para yo poder devolver esa validación, aquí sí necesito un resultado operacional. Entonces, para ello, nosotros debemos ir al proyecto Shared, aquí, perdón, al proyecto Shared, y en el proyecto Shared debemos de crear una carpeta llamada wrappers. Wrapper. ¿Qué es lo que vamos a crear en wrapper? Un nuevo archivo que se va a llamar result.cs. Este archivo deberá poseer la estructura básica de un resultado. Porque, por ejemplo, yo puedo tener diferentes formas de obtener resultados. Si usted quiere obtener digamos, un número o quiere obtener un dato, yo puedo recibir un dato como respuesta. Pero esa respuesta debe mantener el siguiente estándar. Vamos a decir namespace, CRUD.shard.wrapper. ¿Qué vamos a especificar aquí? Nosotros vamos a especificar una clase result. Esta clase va a contener los siguientes elementos que nosotros vamos a necesitar a la hora de procesar todas nuestras peticiones. Decimos public bool perdón, me duele un poco la cabeza, por eso y decimos que esto es get y set, es decir, establezco el permiso de lectura y escritura. Por lo regular, en una operación no suele simplemente haber un mensaje, puede haber más de un mensaje. Por ello, nosotros necesitamos una propiedad que sea de tipo list
perdón, que puede ser de tipo string, o que debe ser de tipo string, pero no siempre debe devolver un mensaje, no siempre. Entonces, ¿qué va a pasar con este señor? Que este señor puede poseer un constructor. Vamos a generar un constructor acá, donde yo puedo darle un success y puedo pasarle mensajes o simplemente no le paso nada. Por eso puedo decir aquí sector, genero mi constructor sin parámetros y voy a tener dos tipos de constructores. Uno al que no le asigno ningún tipo de variable y otro al que sí puedo recibir tanto un success como un message. Este es el primero. Ahora, yo puedo crear funciones que hagan referencia a los posibles resultados que yo puedo obtener en una operación. Porque cuando yo pido algo pueden haber una de dos. Es la probabilidad, ¿verdad? O todo sale bien o sale mal. Entonces yo puedo tener un file como puedo tener un success. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a declarar aquí una función que va a ser public static, que va a devolver un result al que yo voy a llamar file o fallida, falla. ¿Cómo es? No, pero eso es cuando uno dice file, falló. Entonces, normalmente yo puedo especificar una falla sin mensaje. Por eso voy a dejar este file retornando un nuevo result en el que yo voy a especificar success false. Aquí voy a pasar uno solo porque no hace tanto aprendí que en un constructor yo puedo decir que esto es igual a default con un signo de admiración y eso provoca que cuando yo le pase solo un parámetro, él no me obligue a darle el segundo, porque por defecto él lo va a enviar nulo. ¿Se entendió? Por defecto él lo va a enviar nulo. Entonces, yo voy a reconstruir este señor diciendo, bueno, además de eso, yo puedo recibir solo un mensaje, y acá decir que esto va a ser una nueva lista string en la que yo simplemente paso el message. Paso ese solo mensaje. O sea, cuando yo haga uso de esta función fail, yo voy a devolver un booleano falso, es decir, para detener la operación, y un arreglo con un solo mensaje. Eso es ese. También puedo tener un fail con más de un mensaje. Es decir, yo estoy haciendo una sobrecarga de métodos. ¿Qué tiempo llevamos? Y de esta forma yo tengo tres formas de utilizar el método fail. Puede ser este, pasándole solo un mensaje y pasándole más de un mensaje. El otro que vamos a
utilizar public static result va a ser el success. A ver. Parece. Va a ser el success. A este yo le voy a decir return new result, pero aquí voy a decir true y le voy a pasar, voy a hacer lo mismo que esto. Fallé ahí, debí copiar esto, replicarlo aquí debajo, cambiarle el nombre a la función, así objeto esta parte, porque lo único que cambia aquí es que esto es true. La finalidad de este es todo lo contrario al fail. Es todo lo contrario al fail. La única diferencia es que yo estoy diciendo que sí en vez de que no acá. Entonces vuelvo y tomo lo mismo. Eso es para cualquier caso de uso. Lo que estoy preparando son casos de usos. El otro tipo de resultado, para esto hay que definir otra clase con el mismo nombre, en la que vamos a decir public class result, pero en este caso vamos a usar algo llamado generic. El generic me permite a mí especificar un tipo de dato a la hora de yo utilizar esta clase. Por ejemplo, si yo deseo que para yo obtener el resultado de que me devuelva un valor, digamos, entero, yo puedo decir que eso puede ser un entero, pero en mi caso no quiero definir un tipo de dato. El tipo de dato lo defino cuando vaya a usar la clase. Por eso simplemente digo t. Y esto hago que herede de la clase result y aquí empieza la travesía. La única diferencia entre el resultado que va a recibir un tipo de dato basado en T, yo digo lo siguiente, prop, y donde tengo entero, yo digo T, que es el tipo de dato que defina yo cuando lo requiera, y voy a decir data. Por lo que esto yo voy a decir que va a ser igual a null. Bueno, default, perdón. Default. Con esto yo estoy especificando que a la hora de yo declarar una variable y decir que esa variable es tipo result y dentro de los diamantes especifico que eso es int, la variable data va a ser de tipo entero. En esta clase, al igual que en el result, debemos definir las mismas funciones fail y success, pero esta vez para el resulte. De forma que debemos decir public new static result, en este caso de tipo T, al que yo voy a decir file. Este va a retornar return un nuevo result de tipo T que va a contener un mensaje, bueno, no va a contener nada. Lo único que yo voy a tener aquí es un false
Oh, perdón, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal ahí. Estoy casi en eso. Ahí no va el punto y coma. Este file solamente va a retornar un booleano falso. Y por default, cuando no me den un mensaje, yo voy a decir acá que el message que lo estoy heredando va a ser igual a una nueva lista string que va a tener por defecto un texto, en este caso, vamos a buscar acá una X, algo rojo. Déjame ver, X. Yo le di a escribir y no quiso. Aquí, esa. Entonces, voy a hacer lo mismo para el file tipo T, que va a recibir un mensaje y en este caso yo paso el message. Había otro que recibía una lista de manera directa, por lo que yo voy a colocar esto acá, termino esto en S y reemplazo aquí por mensajes. Entonces aquí yo tengo la estructura de los fail para result tipo T y ahora tengo que hacer la estructura de los uses diciendo public new static result de tipo T, donde yo voy a decir suces, pero en este caso necesito un valor P al que voy a decir data y digo lo siguiente. Voy a copiar este fail que está aquí, voy a copiar el return del fail, lo voy a poner acá. Oh, yo voy a darle a tab y aquí voy a decir que el success es true, que el mensaje en vez de ser una X va a ser un done o listo. Ok. Ya, eso está bien. Y por último, voy a decir que data va a ser igual a data. Es decir, lo que yo paso por acá, lo retorno. Él me está dando un warning diciendo el miembro T success no oculta un miembro accesible, la clave new no es necesaria. Es decir, que aquí yo no necesito esto. Entonces acá yo debo hacer lo mismo, pero ahora pasando un mensaje. Y volver a hacer lo mismo, pero pasando una lista de mensajes. Esos son múltiples casos de uso. Quizás uno no lo llegue a utilizar, pero es mejor prevenir que lamentarlo. Estos tipos result
del wrapper, ustedes lo van a entender cuando estemos configurando los endpoints.